Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Le solicitó a un hombre divorciarse de su esposa? Y le respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y le dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que se hacen como ellos. Le aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a un niño y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablemos un poco de la familia. La familia, como sabemos, es un don de Dios, es un proyecto divino, no es un invento humano. A alguien se le ocurrió hacer que un hombre y una mujer se juntaran. No, es un proyecto divino, un proyecto que no pudo destruirlo ni el diluvio ni el pecado original destruyó ese proyecto de Dios. Quiere decir que lo divino permanece, aunque los humanos muchas veces queremos trastocar esos proyectos haciendo cosas que no son de Dios. Y ahí vemos un montón de gente pues luchando para ver cómo hacen para trastocar estos proyectos de Dios, pero les va mal a estos pobres, ¿verdad? Ellos son quizás, digamos, no están bien integrados en su vida, entonces ellos tratan que los demás sean como ellos son. Y entonces están poniendo esquemas, modelos de vida, y los padres de familia muchas veces están siguiendo lo que esa gente les dice. Pero los padres de familia tienen que tener principios fuertes, básicos, fundamentales para educar a los hijos, no lo que la gente se les está diciendo, sino cuál es el proyecto de Dios. En algunas escuelas dice, bueno, los niños y las niñas fórmense aquí y los que no se sienten niñas ni niños acá, y ahí miren, ya hay 4 filas ahí. Y están creando confusión. Estados Unidos acaban de aprobar una ley, dice, de que ya no le van a decir niño o niña que nació, dice género X. ¿Ya? Hay más grandes van a decir lo que quieren ser, si hombre o mujer. Mire, ese no es el proyecto de Dios. Y por eso la palabra de Dios dice que hizo hombre y mujer. Y eso es que hay que ponerlo claro. Y muchas veces nosotros que tenemos esa fe, no decimos nada, no protestamos, no denunciamos esas cosas.
Ese entonces, ¿y el proyecto de Dios cuál es entonces? Por eso decimos que el proyecto de Dios está pues echado hacia adelante para que sea un proyecto de la creación también de todo. Qué bonito Dios crea a los ángeles, ser un solo quizás pensamiento y salen los ángeles. En cambio, los seres humanos no, es un proyecto de un hombre y una mujer, y ahí es donde Dios está generando esa vida sobre esta tierra y quiere que permanezca. Por eso cuando se habla de la familia se dice que es la primera célula vital de la sociedad, escuela rica en humanismo, escuela de las virtudes, servidora de la vida. Se edifica la santidad en esas familias y allí son comunidades evangelizadas también, evangelizadora esa familia. Por lo tanto, la iglesia trabaja, lucha, aunque muchas veces tiene enemigos. La tratan de anticuada porque no se adapta a los planes, proyectos que no son de Dios. Y la iglesia tiene esas grandes reuniones ahí donde muchas veces la ven así como sospechosa. Esta siempre se está oponiendo. No quiere hacer nada lo que nosotros decimos. Claro, la iglesia tiene que ser fiel al plan, al proyecto de Dios. Y no tiene que prestarse a juegos sucios que no son de revelación divina. Por lo tanto, cuando hablamos pues de familia, sabemos que la familia tiene ciertamente sus enemigos, sus ataques. Esta familia ciertamente es acribillada fuertemente por esas corrientes, esas tendencias. Y entonces muchas veces jóvenes matrimonios van también asimilando modelos de vida que no son los adecuados, que no les ayudan. Muchachos, muchachas débiles a veces de personalidad, de voluntad, sin fundamento, sin criterios, sin vida cristiana, a las primeras dificultades se van, deshacen todo el proyecto de Dios y entonces quedan, como dice la palabra de Dios, el que digamos deja a su esposa, a su mujer y se casa con otro, con otra por ahí, ya cometen adulterio y queda arruinada esa pobre persona a veces para toda la vida, a no ser pues que la iglesia pues digamos le arregle esas cosas, pero dice que no es fácil, ¿verdad? Entonces claro, el divorcio, en muchos países ya está aprobado el divorcio. Creen con eso solucionar sus problemas, pero en realidad queda pues digamos ya ese problemita ahí, que tarde o temprano esos pobres esposos se van a dar cuenta que queden un poco pues en el aire. El catecismo de la iglesia cuando nos habla sobre el divorcio dice: el Señor Jesús insiste en la intención original del Creador, que quería un matrimonio indisoluble, y deroga la tolerancia que se había introducido en la ley antigua. Entre bautizados católicos el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte. La separación de los esposos con mantención del vínculo matrimonial puede ser legítima en ciertos casos previstos por el derecho canónico. Entonces, pues el divorcio es una ofensa grave a la ley natural. Pretende romper el contrato aceptado libremente por los esposos de vivir juntos hasta la muerte. El divorcio atenta contra la alianza de salvación de la cual el matrimonio sacramental es un signo. El hecho de contraer una nueva unión, aunque reconocida por la ley civil, aumenta la gravedad de la ruptura. El cónyuge casado de nuevo se halla entonces en situación de adulterio público y permanente. Entonces ahí tenemos, digamos, lo que nos dice pues
el catecismo de la Iglesia sobre este problema del divorcio. Y bueno, pues vemos también, digamos, cómo se va dando otras plagas, podemos decir, en la familia, que es la infidelidad. Problema serio en las familias. A veces acerca por ahí una señora y me dice: padre, fíjese que mi esposo sé que tiene otra. Y una joven se ha conseguido, el viejo dice que para él yo no significo nada. Ya me apartó y todo lo demás. Entonces, claro, cuánto dolor, cuánto sufrimiento está trayendo estas infidelidades matrimoniales. Esto desgasta, esto ciertamente va hundiendo cada vez más a esa familia que se presentaron con ese propósito, ese deseo de vivir una experiencia maravillosa como familia, pero se fue degradando poco a poco por esa infidelidad que destruye esa experiencia maravillosa. Pero también el pecado, como se llama, transgresión de la ley de Dios en materia grave o leve. El pecado ciertamente causa estragos fuertes en la familia. Cuando esos niños y niñas van creciendo sin Dios en la casa porque nadie les enseñó, no vieron modelos, no vieron ejemplos. Ese padre, esa madre ciertamente no les instruyeron, no los formaron en los principios básicos de la religión. Entonces esos niños crecen y van creciendo, y a veces sin Dios, sin fe. Ya grande, a veces por ahí el papá o la mamá se han convertido y quieren ya que esos hijos lleguen a la iglesia, y los hijos dicen: bueno, pues eso nunca me lo enseñaron. Y bueno, algunos lo logran, otros no. Pero se nota también en nuestros tiempos bajo índice de nupcialidad. O sea que la gente ahora muy poco se casa. Hay bastantes hombres y mujeres que solo viven pues acompañados. Como me dijo una señora: ¿y usted es casada? No, me dice, muchos problemas, tantos papeles. Mi amante ni los papeles me pidió, me dijo. Así vivimos, así nomás. Y otro sacerdote le dice a una señora que los casara, y le dice: bueno, muchos requisitos ponen ustedes. Los protestantes rápido nos cansan, dice, porque ustedes tantos requisitos. En realidad, hermanos, la iglesia quiere hacer bien las cosas, y por eso también hay una preparación. Y si hubiera más preparación, dice que la gente pues pensara un poco más en casarse, porque se diera cuenta cuáles son, digamos, las obligaciones que adquiere. Qué interesante cuando se da retiro, dando las 8 etapas de la vida, cuando se va trabajando esas 8 etapas del ser humano: vientre materno, nacimiento, primeros años, adolescencia, juventud y todo lo demás. Qué bonito, porque los jóvenes van comprendiendo, entendiendo que probablemente algunos vienen ya heridos desde el vientre materno. Otros vienen ya ciertamente sofocados por heridas fuertes en su juventud, y así se casan. Ese niño herido, esa niña herida, se va a casar con otro niño, otra niña herida quizás, y entonces ahí es donde esos matrimonios muchas veces no se logran cuajar. Quiere decir que en realidad el gran trabajo de la iglesia es precisamente ayudar. Y bueno, puesto de baja nupcialidad, pues nos damos cuenta que en realidad la gente pues ya no quiere estar comprometida para toda la vida. Son como matrimonios a prueba, dicen los que logran estar juntos. Probemos a ver si nos gusta, nos conviene. Si no, pues nos separamos. ¿Y cuál es el problema? Amor libre, sin ningún vínculo religioso que los ate ni nada. Y eso pues abunda. Solo matrimonio civil, algunos y otros separados y divorciados, no casados de nuevo, y ya hay divorciados pues casados de nuevo, pero a veces solamente por lo civil. Entonces son como, digamos, las plagas que la familia.
Y esto está dañando fuertemente, está golpeando fuerte a la familia. Y esa pobre familia sin identidad, pues casi cae fácilmente víctima de todas esas corrientes que se presentan. Entonces, pues esa desintegración familiar también, de ese hombre que tiene que irse a otro país para ver cómo hace para ganar los centavitos, pero claro, ¿verdad? Muchas de esas experiencias han terminado en desintegración familiar. Pero qué hermoso encontrarse uno con esas familias estables. Qué testimonio más maravilloso nos dan. Qué ejemplo están dando. Qué familias cristianas. Qué formación están dando a sus hijos. Cómo educan. Porque algunos domestican, pero no educan. Domestican como se domestica un animalito, pero no están formando, no están educando. Y entonces, pues, eso pues no es suficiente. Entonces, quiere decir que hay leyes que están lanzando, digamos, estos países que están dañando fuertemente a la familia. Aquí querían ya algunos por ahí políticos que aprobaran la ley del aborto. Miren, esta gente es peligrosa, es dañina para la sociedad. Y no podemos decir que son santos esa gente. Gente son perversas. Gente no tiene conciencia de que es ser humano. Hay que respetarlo desde su concepción hasta el final de su vida. Y no se puede atentar contra ese ser, porque no es un producto, es una criatura, es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Y todo, como si es igualdad de género, pues algunos dicen, en realidad, esto nos está dañando. Y bueno, ese matrimonio de mujer con mujer y de hombre con hombre, mire, creo que este es proyecto de Dios, esto no es proyecto de Dios. Estas son mentes enfermas que, como ellos están viviendo de esa manera, quieren que otros también vivan. Pero la iglesia, aunque por esto va a tener quizás rechazo, enemigos, y bueno, sin embargo, la iglesia va a tratar de ser fiel a ese proyecto divino, ese proyecto original de Dios. Hombre y mujer los creó. Por lo tanto, dejará a su padre y a su madre para juntarse con su mujer o juntarse también con su esposo. Pero qué interesante también que hay matrimonios que no quieren tener hijos. ¿Qué son esos? Si el proyecto de Dios es también eso, abiertos a la vida. Estos son matrimonios que no tienen que tener hijos, que significa egoístas, comodones, no quieren sacrificarse. En ciertos países mejor prefieren tener un chuchito, un gatito y no tener hijos. Miren, ciertos países están quedando sin juventud y otros de otros lugares están llegando a ocupar esos puestos. Se cree que Europa en un tiempo van a ser los musulmanes los que van a gobernar ahí, porque ya no hay gente. Solo viejos están quedando allí porque no procrearon, no siguieron el proyecto, el plan de Dios. Entonces, pues tenemos que pensar cómo ese Dios con su infinita sabiduría hizo un proyecto hermoso, maravilloso, desde el principio de la creación. Ahí pues digamos Adán y Eva, y le sacó, dice, su costilla para indicarnos, verdad, la procedencia de ese Dios creador. Y no es bueno que el hombre esté solo. La soledad muchas veces mata, destruye. Ese pobre sacerdote que dijo, me voy porque me siento solo, he vivido solo. Qué tremendo cuando no se maneja bien la soledad, ¿verdad? Hay que aprender también a manejar nuestro momento de soledad. Pues ahí está el Señor, ahí está Cristo Jesús, ahí está, digamos, muchas maneras como podemos también nosotros ir aprendiendo a manejar esos momentos de soledad. Alguno comparó el matrimonio a los zapatos. ¿Y por qué se parece a los zapatos? Al inicio dicen, bueno, los zapatos te molestan, te hacen chira, como decimos, ¿verdad?
pero después los zapatillos se van amoldando, se van suavizando y después dice, ya no cambio porque estos me quedan bien adaptados. Así es el matrimonio, ¿verdad? Poco a poco va acomodándose, adaptándose, asumiendo la diferencia, las dificultades que puede encontrar el uno con el otro. Y así encontramos ciertamente en la iglesia matrimonios santos, matrimonios que es verdaderamente un proyecto claro de Dios. Esa gente cayó en la cuenta de que en realidad cuando ellos se casaron era no para un rato, no para unos años, sino para toda la vida. Claro que van a haber dificultades. Eso es parte también de la madurez, del crecimiento, que son capaces de ir asumiendo, asimilando, manejando esas situaciones. Hay crisis, claro que van a llevar crisis, pero esas crisis muchas veces son de crecimiento, son de madurez en esos matrimonios. Quiere decir que tenemos que no solamente, digamos, exaltar ese gran proyecto divino, sino también ayudar, trabajar. Y por eso hay movimientos que trabajan por la familia, por los matrimonios, para salvarlos. Algunos logran todavía salvarlos, otros dicen ya no se logra salvar, porque ya demasiado están a la deriva con problemas serios. Entonces, ¿quiénes sufren todo esto? Pues los hijos. Los hijos sufren todas estas consecuencias, no saben con quién quedarse, con quién irse. Ahí vamos, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener muchachos desestabilizados, inseguros, porque en realidad faltó el apoyo, el sostén, esa cercanía, ese brazo de ese padre, esa madre que le dio seguridad a esas personalidades. Entonces, pues pidamos al Señor, pues que en realidad este gran proyecto maravilloso de Dios no vengan a manipularlo, a arruinarlo, esa gente que no entiende nada, gente que no son ni de iglesia, y entonces pues quieren, digamos, arruinar este plan divino. Entonces, pues ustedes que muchos de los que están acá seguramente son esposos, son matrimonios, son familia, y qué hermoso ciertamente el haber traído al mundo esos hijos, esa hija, proyectos maravillosos también, preciosos para Dios. Bueno, pues si cada uno de nosotros contáramos nuestra experiencia de familia, pues tendría muchas historias, quizás dolorosas, pero algunas redimidas, rescatadas, otras quizás experiencias, historias bonitas, maravillosas, de mucho camino, pero se sostuvieron, se mantuvieron en esa perseverancia, en esa fidelidad, y el Señor seguramente les premiará por haber vivido esa familia, esa pareja que 50 años vienen a veces a celebrarlo acá. Uno dice, ¿cómo estos, digamos, lograron permanecer, lograron perseverar en este camino? Aquellos dos esposos, dos muchachos se casaron, muchachas se casaron, y dice que delante del sacerdote hicieron una promesa para perseverar, y dicen, cuando tú estés enojado, le dice a la señora, para no pelear, yo me voy a salir a la calle, y así vas a hacer tú también. Cuando yo esté enojada, pues andate vos a la calle. Y vas a ver que así lograremos pues manejar esos momentos, esos impulsos, esos momentos difíciles, a veces de enojo, que a veces hacen daño. Pero a los 25 años regresaron a ese mismo lugar y el sacerdote les pregunta, ¿y qué pasó con la promesa que ustedes hicieron cuando se casaron? Y el pobre hombre dice, yo solo en la calle pasado, dice, para evitar pleito mejor a la calle.
No sé si a ustedes les pasa lo mismo, en realidad pues saben manejar esos momentitos difíciles, ¿verdad? Que son pues sí propios del ser humano, ¿verdad? Y como dice, pues no hay matrimonio perfecto, no hay familia perfecta, ¿verdad? Todos ustedes van en esa lucha, en ese camino, ¿verdad? Tratando de hacer las cosas bien como el Señor quiere y seguramente con la gracia de estado que Dios les ha dado, seguramente van adelante, siguen adelante, esperando esa recompensa que Dios les dará por haber sido fieles en ese camino, en ese matrimonio, en esa familia. Que el Señor pues nos bendiga y les bendiga a todos ustedes. Amén. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Cree usted en Jesucristo,